Buenas tardes, bienvenidos a esta consultoría académica de la semana número 3. El día de ayer tuve dificultades con el sonido, así que estoy volviendo a entregarles este video. Bueno, la idea es que podamos revisar un poquitito qué es lo que se solicita esta semana. Esta semana se está solicitando actividad sumativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta actividad sí o sí hay que entregarla para poder impactar de forma favorable en tu promedio. Así que la actividad semana 3, actividad sumativa, a entregarla. En esta semana, lo que se pide en esta actividad es que tú puedas analizar distintos casos, se proponen en específico 3 casos, donde tú debes identificar cuál sería esa estrategia de intervención para estimular al niño de la mejor forma en su desarrollo. Es una actividad que se va a entregar de forma individual, sin excepción, y la entrega es en formato Word. En las instrucciones que aparecen en la plataforma sobre esta actividad te indican cuál es el contenido que debe tener. Entonces, el objetivo acá en la actividad es revisar el contenido de la semana, que ya vamos a estar hablando un poquitito de eso, y que revises los 3 casos que se te presentan para que tú puedas entonces proponer cuál sería esa estrategia de estimulación más conveniente según este caso y por qué. La idea es que ya desde este punto de vista vayamos integrando no solamente el aprendizaje de este módulo, sino de otros módulos que te vayan ayudando a consolidar el conocimiento. En el primer caso se habla de Santiago, que es un chico con trastorno específico del lenguaje. Santiago tiene 8 años, perdón. En el caso 2, hablamos de Jean, que tiene 4 años con una condición del espectro autista, algunos signos, ¿ya? Y en el caso número 3 es Catalina, de 6 años, que muestra condición de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En todos los casos es la misma pregunta. ¿Qué estrategia de estimulación consideras que es pertinente y por qué? Esto va a ir muy de la mano con el contenido que necesitamos que analices esta semana. Entonces, vamos a analizarlo en conjunto un ratito. Esta semana vamos a conversar, me encanta este contenido, sobre las teorías del desarrollo humano. Vamos a estar viendo teorías que propusieron psicólogos, médicos biólogos, psicoanalistas, y la idea es ir enriqueciendo nuestro ojo para ser lo más asertivo posible en temas de evaluación e intervención para los niños que requieran un mejor desarrollo. ¿Vale? Entonces vamos a estar hablando de la teoría psicosexual de Freud, la teoría del desarrollo social de Erickson, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, también la teoría del apego de Bowlby y la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, ¿vale? Estas teorías no solamente están detalladas en el material descargable, sino que también se te presenta como acompañamiento de la información, un video y relatos bibliográficos o documentos bibliográficos para tu consulta. Vamos a hablar rapidito de cada una de las teorías, esperando ser lo más concisa posible porque las teorías tienen mucha información. Pero bueno, es importante primero que tú estés consciente que cada teoría intenta explicar cómo es el desarrollo humano. Y entre todas las teorías podríamos considerar que se pueden complementar entre sí. Ninguna de las teorías psicológicas del desarrollo encuentro que es suficientemente amplia para explicar la condición de cada persona, porque cada persona es singular, es única, pero nos funciona como basamento para poder mirar, evaluar y considerar cuáles serían las mejores condiciones de desarrollo para
un individuo u otro, ¿vale? En este caso, por ejemplo, para la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, que es un médico neurólogo austríaco, psicoanalista, bueno, él en esa época fue muy criticado, fue rechazado por la sociedad médica en función de estos postulados que él empezó a identificar en su consultorio. Él buscaba tener un acercamiento más efectivo a las intervenciones que hacía para con sus pacientes, y al quedarse quizás con recursos cortos, él buscó empezar a darle otras explicaciones. Y ahí es donde él empezó a trabajar en esta teoría. Él habla de que la sexualidad se puede manifestar tempranamente desde el nacimiento hasta todo el proceso evolutivo de la persona. Y es importante diferenciar cuál es la función sexual como tal de la actividad sexual. La actividad es el coito, ese encuentro donde está percibido por personas para placer, búsqueda de satisfacción. Pero es una actividad identificada como coito. La función sexual, él explica de un modo que nos lleva a cada uno de los individuos a movernos con una energía libidinosa para buscar alcanzar el placer. Esto no necesariamente tiene que estar relacionado con la actividad sexual. Esto puede estar relacionado con acciones diarias, con pensamientos, con rasgos de nuestra personalidad que se van desarrollando en búsqueda del placer. Entonces, él, para buscar explicar esto, empezó a identificar esta teoría por fases. Entonces, vemos que esta teoría tiene la fase oral de 0 a 1 año, la fase anal de 2 a 3 años, la fase fálica de 4 a 6, la etapa de latencia que viene a ser desde los 6 años hasta la pubertad, y la etapa genital que viene desde la pubertad hasta la adultez. Como esta es una teoría amplia y de verdad tiene mucho contenido, voy a irles mencionando un poco la explicación de la primera fase de cada teoría para que después ustedes puedan ir transfiriendo ese análisis en las distintas fases siguientes, ¿vale? En la fase oral, que viene de los 0 a 1 año, es la etapa del bebé en el que está reconociendo el mundo, identificando qué es lo que lo acompaña, cuál es esa energía dinámica y esos estímulos que recibe. Y como mencionábamos en videos anteriores, hay un reflejo que es el de succión, que es el que suele aparecer de forma más inicial. Y este reflejo está asociado con la boca, con lo oral. Esa conexión con el cuerpo tiene que ver con la zona oral. Y en esta fase, Freud explica que el lactante busca utilizar esta energía libidinosa de la que conversábamos para encontrar placer, amor, satisfacción. Entonces, a través del contacto con objetos que satisfagan estas necesidades que el niño tiene, le va a aportar ese placer y esa liberación de energía, ¿ya? Y esto él lo consigue mediante la zona oral o la boca. Freud menciona que cuando hay algunos eventos que son contrarios o negativos a el pleno desarrollo de esta fase en el niño, se presentan dificultades en el desarrollo. Dificultades como, por ejemplo, que la persona, ya cuando esté en una fase adulta o adolescente,
pueda quedarse pegada o pueda quedarse pendiente de conductas sostenidas que tengan que ver con la oralidad para encontrar ese placer y esa liberación de energía. Entonces podemos ver personas que pueden recurrir, por ejemplo, a consumo exacerbado con la comida, con el alcohol, con algunas sustancias, con todo lo que venga conectado con lo oral, con la boca. Cuando hay alguna situación que no se desarrolló de forma efectiva en la fase, entonces hay conductas que se van transmitiendo en el resto del desarrollo evolutivo que generan más bien malestar en el otro, en la persona. Porque, bueno, si vimos la película, por ejemplo, La ballena, vemos que la persona se queda enganchada, se queda pendiente con una liberación de energía en lo oral. Era la persona que comía, tenía estos estragos compulsivos con la comida, pero esta liberación era breve, corta y generaba un malestar aún mayor a la persona, o en este caso a Brendan Fraser, creo que se llama, que era el actor, ¿vale? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquitito la perspectiva, en este caso de Freud, en esta teoría. Y esto va ocurriendo de forma singular con las distintas partes del cuerpo que Freud identifica que instruyen o construyen este proceso evolutivo para el pleno desarrollo psicosexual. Bien, entonces, pasando por esta teoría, vámonos rapidito a la teoría del desarrollo social. Esta teoría la impulsó Erik Erikson. Él sostiene que el desarrollo humano va sucediendo en función de un orden, de un esquema. Y esta teoría impacta directamente en variables como son la socialización y esta influencia que puede tener ese entorno en el sentido de identidad del niño. Algo importante de la teoría es que cada una de las etapas que la construye debe terminar exitosamente para generar una personalidad sana. Y si hay algo que no se termina de consolidar o de desarrollar completamente, van a existir altas probabilidades que se generen dificultades para adaptarse, para constituir la personalidad, sentido de identidad confuso o contrario, etc. Entonces, esta teoría tiene la etapa de confianza frente a desconfianza, y me quiero detener aquí porque Erikson habla de que si la persona resuelve la fase de forma positiva, va a tener un mayor éxito en las fases consecutivas. Y cada fase tiene dos opciones para resolver. Una opción con decisión positiva y una opción con una solución no tan positiva o más negativa. Entonces aquí en esta etapa, por ejemplo, está la confianza, que sería la solución positiva, frente a la desconfianza, que sería la solución no positiva. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esta fase? Que acá desde el nacimiento hasta más o menos el primer año del niño, van a empezar a experimentar si realmente pueden tener confianza en su entorno, teniendo como base, por ejemplo, la relación con sus cuidadores, ¿ya? Entonces, dependiendo de los estímulos, cómo se gestionen en ese entorno, el niño va a tener la oportunidad de tener la solución positiva, que es adaptarse, funcionar y tener confianza, o va a tener la opción de solución negativa, que va a ser desconfianza, más temeroso, más inseguro.
Y así sucesivamente va ocurriendo en cada una de las etapas. La siguiente, por ejemplo, es la etapa de autonomía frente a vergüenza y duda. La próxima es iniciativa frente a culpa. La siguiente es laboriosidad frente a inferioridad. La próxima es exploración de la identidad o difusión de la identidad. Intimidad frente a aislamiento. Generatividad frente al estancamiento. Esta se da mucho, por ejemplo, en las personas entre los 40 y los 60 años, donde están en esa transición de quiero seguir haciendo lo que estoy trabajando, cambio, sigo produciendo, sigo generando ideas, negocios, o estoy estancado, estoy en crisis. Para que ustedes vayan viendo en su cotidiano también cómo se van dando las etapas ya en procesos más adelantados de la edad. Por último, en esta etapa tenemos la integración del yo frente a la desesperación. Esto es bien interesante porque la integración del yo te habla desde la perspectiva psicodinámica que el ser humano está constituido por los instintos, el ello, las pulsiones, lo que me provoca hacer sin pensar en nada ni en nadie, y lo animal, se pudiese decir, eso que no racionamos, solo actuamos. Y está el super yo, que es la norma, el deber ser, el cumplimiento, el sentimiento de culpa si no lo hago. Entonces, el ser humano se debate entre el ello, lo instintivo, y entre el super yo, lo normativo. Y en medio de esas dos aguas está la integración del yo. La integración del yo, cuando está bien constituida, lo que hace es que inconscientemente le facilita el camino a la persona para tomar decisiones. Te provoca esto, bien, ok, tomemos un poquitito de esto para que te vaya, los instintos, pero cumpliendo con esta norma. Eso es un poco el rol del yo cuando está integrado, que te va regulando. Y pues claramente eso hace que los malestares, las angustias, los sentimientos de culpa se vayan apareciendo menos, o que realmente no sean necesarios en la toma de decisiones. Eso como para explicar un poquitito eso. Vamos ahora con la teoría del desarrollo cognitiva, que cuando hablamos de desarrollo infantil, Piaget siempre está presente. Es un psicólogo, biólogo suizo, que él se centró en intentar explicar cómo era el desarrollo cognitivo de los niños. Y para eso lo instauró en estadios o etapas, como por ejemplo la etapa sensorio-motora, que va de los 0 a los 2 años, la preoperacional, de 2 a 7 años, la de operaciones concretas, de 7 a 11 años, y la de operaciones formales, de 11 a 14 años. Para explicar rapidito, por ejemplo, lo que es la etapa sensorio-motora, acá los niños van a organizar su entorno y su mundo creando dos categorías, pudiésemos decir, entre lo que pueden hacer y lo que no. Lo que pueden tocar y lo que no. Lo que pueden succionar y lo que no. Van probando, ensayo-error. Y la experiencia le va indicando qué conductas sí pueden repetir porque les impacta con sensaciones agradables y cuáles prefieren no repetir porque les impacta con sensaciones desagradables. Acá, en esta etapa, se van creando estos esquemas de comportamiento, van impactando en las formas de experimentar, en las formas de decidir y los pasos que se van constituyendo para lo que va a ser las conductas a futuro, ¿vale? Esta teoría es bien interesante si quieren empezar como a mirar un poquitito más el desarrollo de la actividad, por ejemplo, de esta semana. Y así con cada una de las etapas de esta teoría de Piaget. Bien,
vamos con la teoría del apego. Esta teoría es una de mis favoritas junto con la de Freud. En esta teoría, esta la impulsó John Bowlby y él es un psicoanalista británico. Él planteó que habitualmente el recién nacido viene a experimentar en el mundo, a conocer y viene indefenso. Entonces, de acuerdo a todos los estímulos que reciba de su entorno, por ejemplo, de su principal cuidador, su madre, que lo acobije cuando esté llorando, que lo alimente cuando tenga hambre, que lo acaricie, que le facilite un entorno de seguridad. Entonces, se espera que en el avance de el niño vaya pudiendo desplegar apegos seguros o favorables con cada una de las personas que van pasando por su vida, ¿ya? Sus vínculos significativos. ¿Qué significa que una persona tiene un apego seguro? Yo sé que aquí está mi papá, mi mamá, mi cuidador, y yo sé que con él estoy seguro. Pero me trajo a esta fiesta de niños y yo quiero explorar a ver qué hay, qué es lo nuevo que hay aquí que encuentro. Y el niño se siente con la seguridad de decir, ¿sabes qué, mamá, cuidador? Espérame un segundito que voy a dar una vuelta acá en la fiesta y luego yo sé que puedo volver a mi lugar seguro. Entonces, me siento seguro, exploro el mundo y sé que puedo volver. Eso es una forma de vincularse desde la perspectiva del apego seguro. Luego, cuando el apego no se da de esta forma, hay otras variables que son, por ejemplo, el apego ansioso, el apego desorganizado o el apego evitativo, que también son muy buenas y la pueden ampliar con la lectura, donde la persona la pasa mal porque la dificultad al momento de vincularse lo limita y le impacta en su autoseguridad, su autocuidado, su personalidad y bueno, el resto de los entornos donde se logre desarrollar, ¿vale? En esta teoría es importante considerar que hay expectativas de lo que se espera que el niño pueda consolidar según cada estadio y según el apego que desarrolle. Pero lo que impacta de esto es que lo que no se consolida en las primeras fases de la infancia impacta en la edad adulta. Y bueno, después hay que hacer allí un trabajo significativo para atender las formas de vincularse y de apegarse. Apegarse es positivo, solo hay que mirar la forma en que lo hacemos. Bien, esta es la teoría de Bowlby y es una teoría que también nos enriquece el criterio para mirar cómo entonces está el niño a nivel, por ejemplo, socioemocional. Para terminar, tenemos la teoría del desarrollo moral. Esta la impulsó Kohlberg, que es un psicólogo estadounidense, quien introdujo la variable o el espectro moral a esta teoría. Él plantea también una serie de etapas que va a facilitar que la persona vaya adquiriendo juicios relacionados principalmente con el desarrollo cognitivo del niño y estos juicios o esta toma de decisiones van impactando en las acciones que finalmente va a tomar el niño y el adulto a futuro. Esta teoría tiene la siguiente fase: la moralidad preconvencional, que viene de 0 a 9 años, la moralidad convencional, que viene de los 9 años a la adolescencia, la moralidad postconvencional, que ya viene a ser en la etapa más adulta. La primera etapa, para que conversemos un poquitito de esta, se desarrolla una orientación hacia lo que es el castigo y la obediencia. El super yo aquí, la norma. Cumplo para que no me castigan o soy obediente para que no recibir esa penalización. Entonces,
La obediencia está percibida como quizás el temor a romper la regla. El niño va a ser obediente por temor a romper la regla y por el temor al castigo que esto le puede impactar. Entonces el niño dice, ¿sabes qué? Voy a ser obediente, así evito cualquier consecuencia a nivel físico, de daño físico, que me den una nalgada, por ejemplo. Eso lo va interpretando el niño a nivel cognoscitivo. U otro castigo que le puedan implementar, ¿ya? Entonces, acá va contribuyendo esta etapa por la que pasa el niño a ir generando ese individualismo, esa toma de decisiones, ese respeto o no por la norma y también a considerar lo que es el beneficio personal e inmediato de la otra persona. Entonces, esta es una teoría que desde el punto de vista de criterio, de juicio y de pensamiento, enriquece mucho a lo que es esa mirada que se le puede dar al desarrollo del niño. Y así cada una de las etapas de esta teoría. Entonces, chicos, para consolidar esta reunión del día de hoy, estamos mirando cuáles son las teorías del desarrollo humano según distintos médicos, psicólogos y psicoanalistas que intentan explicar cómo es el desarrollo psicosexual, cognitivo, moral, de apego, de vínculo, que se puede presentar en un niño el día de mañana, que ustedes tengan que evaluar, que apoyar en estimulación efectiva y temprana, ¿ya? Entonces, bueno, esperando que sea de utilidad, si les quedan algunas preguntas probablemente del contenido pueden escribirme, ahí lo vamos revisando y la idea es que aprovechen la información. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.